Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Villagers de Håkon Joelgaarder. Juego de Arrakis, Fractal Juegos, Sinister Fish Games, de 2 a 5 jugadores, incluye también un modo solitario, partida de media orilla, Chispirribi Chispivigi, dice que de 30 a 60 minutos. 60 minutos... si jugué con los ojos vendados, posiblemente. En fin, juego de una especie de set collection, construcciones en cadena, todo con cartica, muy chulo. Vamos a verlo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Villagers de Håkon Joelgaarder, de los Gaarder de toda la vida, Arrakis Games, Fractal Games, Sinister Fish Games y todas las cosas que ponen games. Lo primero, unas instrucciones súper sencillitas. La letra un poco chica, eso sí, pero todo muy fácil, lleno de dibujitos, hechos perfectamente para lerdos como yo. En fin, un montón de cosas. Panojota. Tenemos aquí troquel de monedas, que hay de 1, de 2, de 5, de 10, de 20... que serán los puntos de victoria del juego. Y cartas, un cerro de cartas. Tenemos aquí, vamos a ir sacándola poco a poco. Sacamos este montón primero, que son las cartas de candado de explicación, los resúmenes de ronda y ayudas de juego básicas. La carta de diferencia de la fase de reclutamiento de 2 jugadores y de 3 a 5. Segunda fase de mercado, primera fase de mercado, fundador, aldea, fundador, aldea, fundador, aldea. Bueno, plaza de la villa. Aquí tenemos para los 5 jugadores y ya tenemos aquí las cartas iniciales, que son estas que tienen aquí abajo este simbolito. Aquí tenemos carta de jugador inicial y ya los personajes básicos, que son el minero, minera, minero, minera, campesina, campesino y leñadora, leñador. Estas son las cartas básicas. Aparte, tenemos aquí este grupito de cartas que las tengo aparte, que son para 4 jugadores exclusivamente, 4 o 5 jugadores, que son 2 macitos nuevos de cartas. Tenemos aquí las cartas del modo solitario, tenemos todo este mazo de cartas, la condesa, el bufón y ya las distintas estaciones. Y el grueso de resto de cartas, que son estas de aquí, que son todos estos ciudadanos que tenemos especiales, tenemos de madera, tenemos de vendimia, tenemos aquí de todo lo más grande, de madera, de heno, mineral, especiales, solitario. Ojo a las cartas solitario que no son para el modo solitario, sino que se llaman solitario, porque no tienen interdependencia con ningún otro personaje. En fin, aquí tenemos un cerrete de cartas. Pues os monto en Villagers y vemos cómo va. Pues ya tenemos aquí medio montada una partida Villagers. Os voy a hacer una simulación a 3 jugadores. La diferencia que existe con el resto de jugadores son las cartas que pondremos en la parte superior del camino y la regla del mercado a 2 jugadores, o depende si estamos a 3 o 5 jugadores. ¿Qué es todo este majao que tenemos aquí? En primer lugar, estas 2 filas las llamaremos el camino. Este es el camino boca abajo y este es el camino boca arriba. Comenzaremos con las cartas iniciales, que vienen señaladas por el propio juego. El resto, barajaremos todo el mazo que tenemos aquí, las cartas, dependiendo si somos 3, 4, 2 jugadores. Si somos 4 o 5 jugadores, recordad que tenemos que meter las cartas adicionales que tienen el más 4 abajo a la derecha. Y lo que hacemos es que cuando hemos barajado todo esto, hacemos número de jugadores por 2 y montamos 6 montones, los cuales ponemos justo encima de las distintas cartas que formarán el camino boca arriba. Debajo del montón segundo y debajo del montón sexto ponemos la primera fase de mercado y la segunda fase de mercado. Una vez que hemos hecho eso, ya repartiremos el resto de cartas. Aquí a cada jugador le daremos 5 cartas. Pondremos los aldeanos básicos aquí en esta zona de juego, da igual por el lado de masculino o por el lado de femenino, y a cada jugador le daremos una plaza de la villa, una carta de fundadores por este lado donde aparecen las 2 monedas, las 5 cartitas que ya os he referido, repartiremos el jugador inicial como nosotros veamos más conveniente, y a cada jugador le daremos una ayuda de juego y un resumen de la ronda. Así es, básicamente, ponemos aquí todo el pool de monédicas a disposición de todos los jugadores y está básicamente el inicio, el setup, el montaje de este Villagers. Villagers se va a desarrollar a lo largo de una serie indeterminada de rondas hasta que se active final de partida. El final de partida se activará cuando ya no quedan cartas en el mercado, en la parte de camino que está boca abajo. Es decir, cuando ya hemos hecho la primera fase de mercado, hemos seguido y hemos llegado a la segunda fase de mercado, al destapar la segunda fase de mercado y celebrarla, habremos terminado la partida. Ese grupo indeterminado de rondas, como os he dicho, se dividirán siempre en 2 fases, fase de reclutamiento y fase de construcción, y cuando llegue la fase de mercado, cumpliremos esa fase de mercado. La segunda, chimpú la partida, el que tenga más puntos ha ganado.
¿Cómo funciona la mecánica del juego? Súper simple. Os voy a explicar primero en qué consiste el grueso de la mecánica del juego y después os explicaré la anatomía de las cartas, cómo se conseguir los puntos, etc. y en qué consiste la distinta iconografía que nos vamos a encontrar en el juego. En primer lugar, la fase de reclutamiento. La fase de reclutamiento, comenzando por el jugador inicial y en el sentido de la aguja del reloj, iremos cogiendo cartas o del camino descubierto o del camino que está boca abajo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos aquí una plaza de la villa. En la plaza de la villa podemos colocar los aldeanos que reclutamos. Tienen que estar a la vista, nunca se vienen a la mano. Entonces lo que hacemos es siempre 2 mínimo más 1 por cada símbolo de comida que tengamos hasta 5. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada símbolo de estos que tengamos en aldeanos que se encuentren en nuestra villa, no en la plaza de la villa ni en la mano, sino en la villa, lo que haremos será contar su efecto de, en este caso, de comida. Su efecto de poder reclutar más gente. En este caso, como no tenemos ningún personaje en nuestro inicio de partida que tenga la particularidad de tener más iconos de comida, lo que hacemos es que serán 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues jugador inicial elige una de las cartas que tenemos aquí a la vista y se la lleva a la plaza de la villa, o una de las que tiene aquí boca abajo y se la lleva a la plaza de la villa. Imaginemos, por ejemplo, que se trae, ¿qué os digo yo?, el techador mismo. Y lo trae aquí a esta zona de juego. Cuando un jugador coge del camino descubierto o del camino boca abajo, coge una carta, siempre tenemos que rellenar el camino descubierto. ¿Con qué carta? Con la que está más a la izquierda de todo el montón, la superior del primer montón más a la izquierda. Rellenamos y chimpum, no tiene más secreto. Se sigue así en el sentido de la aguja de reloj. Cuando todos los jugadores han cogido el número de cartas que han podido, ya han reclutado esa acción obligatoria de reclutar, han reclutado 2 más 1 por cada icono que tengamos de reclutamiento, con un máximo de hasta 5, entraremos ya en lo que sería la fase de construcción. Hemos reclutado todas las cartas que podíamos, nos las traemos a la mano y se sumarán a las que tenemos en la mano de rondas anteriores. Entraremos ya en la fase de construcción. La fase de construcción podemos construir de la mano a la mesa 2 mínimo más 1 por cada icono de casa de estas que tengamos en nuestra villa, con un máximo de hasta 5, exactamente igual que el reclutamiento, solo que en lugar de depender de este icono, dependemos ahora de este icono. ¿Cómo funciona la construcción? Y aquí es donde empieza la chicha del juego. Simplemente bajaremos cartas, con el límite que os he dicho de cartas que podemos bajar, dependiendo del icono de casita que tengamos, y los pondremos delante de nuestra zona de juego. ¿Cómo funciona la construcción en este juego? ¿Qué tipo de particularidades vamos a tener? Ya empezamos en la anatomía de las cartas. Esta es una carta de solitario. Todas las cartas, por regla general, se dividen en la ilustración, que está muy bonita, pero no sirve absolutamente para nada. Tenemos aquí el icono, que puede ser de comida, puede ser de cualquier cosa del estilo. No vamos a encontrar iconos de estos de candados, no vamos a encontrar iconos de llaves, no vamos a encontrar moneditas de color gris, no vamos a encontrar moneditas doradas, no vamos a encontrar candaditos con un nombre aquí y un color asociado, no vamos a encontrar candaditos aquí. Todo esto está asociado a determinados elementos que tenemos en el juego. Tenemos que tener en cuenta 2 elementos importantísimos para poder construir. El primero es la cadena de construcción, el segundo es el candado. Vamos a hacer un ejemplo de construcción normal y corriente. Esta carta que tenemos aquí no tiene ninguna particularidad, simplemente nos está diciendo que tiene un símbolo de comida que nos va a dar a partir de la siguiente ronda de que bajemos nuestra carta a la mesa y que nos va a abrir 2 cartas de candado. Vamos a bajarla. En este caso, recordad que puedo construir hasta 2, bajo la carta aquí a esta zona de juego. Ya he hecho mi primera, la segunda de las cartas que tenga a la mano, pues puedo hacer exactamente lo mismo. En este caso, vamos a ver lo que tendría que hacer una regla especial. Mirad, voy a enseñaros la regla del candado. La regla del candado es súper simple. Lo que hacemos es que bajamos una carta, miramos el requisito que tiene de candado y lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que mirar el carpintero naval. Para poder bajar al pescador tenemos que tener en cuenta el candado respecto del carpintero naval. Caben 3 posibilidades. La primera, que el carpintero naval se encuentre en mi zona de juego. Si es así, de la reserva cojo 2 monedas, bajaría el pescador y al carpintero naval le pondría encima las 2 monedas. El segundo caso es que la tenga otro jugador. Simplemente bajaría la carta y 2 monedas de mi reserva, no de la reserva común, se la pondré encima al carpintero naval del jugador que corresponda. Si hay varios jugadores que tienen al carpintero naval, nosotros elegimos a cuál se la ponemos. Y la tercera posibilidad es que ni yo ni ningún otro jugador tenga el carpintero naval, la tenga bajada en la zona de juego. Me da exactamente igual que un jugador o incluso yo mismo lo tenga en la mano. Lo que hago es que bajo la carta y 2 monedas las pago a la reserva general, de mi reserva a la reserva general. Recordad,
tres posibilidades. Primero, la tengo yo, de la reserva encima de la carta, 2 monedas. Segunda posibilidad, la tiene otro jugador, de mi reserva encima de su carta, 2 monedas. Tercera posibilidad, ninguno la tenemos, 2 de mi reserva a la reserva general. Así es como funciona el tema de los candados. Y ahora entramos en la segunda parte. El tema de los candados se puede solventar pagando monedas. El tema de la construcción en cadena no se puede solventar, necesitamos el orden de las cartas. ¿Qué quiere decir la construcción en cadena? Mirad, tenemos cartas, por ejemplo, como los fundadores, que tienen aquí 2 simbolitos de carta. Eso quiere decir que podemos hacerles concatenaciones de cartas hacia abajo hasta 2 cartas encima de esta, más una por cada carta que podamos poner encima. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Mirad, imaginad que yo tengo aquí la carta de los fundadores. Voy a hacer un poquillo de trampa, suelto el tesador y yo tengo en la mano la apicultora. La apicultora, en este caso, tenemos fundadores, apicultora. Como veis, en negrita está la carta que tenéis en la mano. Y veis una cadena. Habrá veces que estarán antes, habrá veces que estarán después, habrá veces que estén antes y después. En este caso lo que tenemos es, primero fundadores y segundo apicultora. Recordad que nos está pidiendo tener al carpintero para poder bajarla. Recordad, si tenemos al carpintero, cogemos el dinerito y lo ponemos encima de nuestro carpintero. Si no, a otro jugador, si no, a la reserva, dependiendo del caso. Vamos a imaginar que en este caso lo tiene otro jugador. Pagamos lo correspondiente y bajamos la apicultora. Para poder bajar la apicultora necesitamos obligatoriamente tener disponible, es decir, tener la carta que necesitamos con huecos libres. En este caso tenemos los 2 huecos libres de los fundadores. Y lo ponemos encima de la carta. Ponemos así. El hecho de poner encima de la carta de fundadores tapa el icono que está debajo. Eso sucederá con todas las cartas que vayan en cadena. La carta que se pone encima tapa los iconos que se encuentran por debajo. Imagina, por ejemplo, que siga avanzando la partida. Supongamos que esto es una carta también que depende de fundadores. La bajaría y la pondría aquí. La voy desarrollando en paralelo. En este caso, como la apicultora es la última, fijaos que no tiene el icono de carta. En este caso, como el campesino va después del ganadero, después la lechera, después la quesera, aquí tenemos el ganadero, para poder bajarla necesitaremos el campesino. Ahora, ¿cómo se consiguen las cartas de campesino, leñador y minera? Esas son las cartas básicas, siempre van a estar a disposición de todos los jugadores y lo que tenemos que hacer es un máximo de hasta 3 veces en nuestra ronda. Lo que hacemos es que descartamos cualquier carta que queramos de nuestra mano, la mandamos a la caja y cogemos cualquiera de las 3 cartas. En este caso imaginemos, por ejemplo, que voy a descartar el ganadero. Me traigo un campesino y lo traigo a mi zona de juego. Una vez que lo he puesto aquí, ya puedo bajar cartas de la mano como si fuera fase de construcción. Recordad que la fase de construcción siempre es 2 cartas, más una por cada casa que tengamos construida en nuestra villa, con un máximo de hasta 5. Pues esas 3 cartas básicas, hasta 3 cartas básicas que podemos bajar de aldeanos a nuestra zona de juego, no cuentan para ese límite. Si tenemos 2 en esta ronda, lo cual sería este caso, porque no tenemos ninguna otra casa, podemos hacer 2 cartas de construcción de la mano, más adicionalmente hasta 3 aldeanos básicos, descartando cartas de nuestra mano. En este caso, como ya he hecho el campesino, lo que hago es juego el campesino, aguja del reloj, me vuelve a tocar a mí, bajo en este caso el mulero, lo pongo aquí porque me permite tener hasta 2 cartas, lo bajo aquí y veis, campesino más mulero, bajo el mulero. Esto quiere decir que en la fase de final de partida me dará 3 puntos por cada icono de estos que tengamos en las distintas cartas. Eso lo iremos viendo ahora. Pues así, de simple es como funciona la mecánica de juego. Tened en cuenta 2 grandes elementos. El primero, la fase de reclutamiento. El segundo, la fase de construcción. Y dentro de la fase de construcción, primero es si tiene candados. Segundo, la construcción en cadena. Tan simple como eso. Así es como funciona la mecánica a este juego. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la fase de mercado y qué es lo que puntúa. Volvemos a la fase de reclutamiento. Recordad, primero reclutamiento, segundo construcción y tercero mercado si procede. Cuando todos los jugadores han ido cogiendo cartas de aquí, como ya os he comentado, este jugador se pone esta carta en la plaza de la villa, rellenamos con esto. Imaginad que se van cogiendo cartas, se van llevando a las distintas plazas de la villa y llega un momento en el que el segundo montón en orden, comenzando por la izquierda, se agota. Una vez que se agota, sin problema, seguimos esa fase de reclutamiento. Vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo. Si se agotan más cartas siguientes a la fase de mercado, sin problema, vamos agotando. Una vez que ya hemos terminado la fase de reclutamiento, entraríamos en la fase de construcción. Antes de entrar en la fase de construcción, una vez que termina la fase de reclutamiento, tendremos que entrar en el final de esa fase. Dependerá de si estamos a 2 jugadores o de 3 a 5 jugadores. Si estamos a 2 jugadores, lo que hacemos es que cada jugador coge de la reserva una moneda y la pone encima de una de las cartas que se encuentren en el camino descubierto, en el camino que está boca arriba. Esa carta se salvará.
de tal manera que un jugador pone una, siempre empezará el jugador que no es el jugador inicial. Pone aquí y el segundo jugador imaginemos que salva esta. Pues todas las cartas que no se encuentren con una moneda encima a dos jugadores irán fuera. Esta va fuera, esta va fuera, esta va fuera y esta va fuera. Se descartan como si no existieran. Y lo que hacemos es que del montón de robo, no del montón de camino, sino del montón de robo, rellenamos los 6 espacios, rellenamos hasta tener esos 6 espacios. Así es como funciona a 2 jugadores. ¿Cómo funciona de 3 a 5 jugadores? Pues cuando termine la fase de reclutamiento, para hacer el fin de reclutamiento, descartaremos todas las cartas que tengan moneda encima. ¿Qué hacemos? Pues fuera, 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 fuera. Lo que hacemos es rellenamos todos esos espacios con cartas que tengamos aquí y a cada una de las cartas que hayamos puesto le ponemos una monedita encima. Tan simple como eso. Así de sencillo. Ese es el modo de fin de reclutamiento tanto a 2 jugadores como de 3 a 5 jugadores. Hemos terminado la fase de reclutamiento, se ha quedado descubierta la carta de mercado, la carta de fase de mercado, hemos seguido jugando nuestra fase de construcción, hemos ido bajando aquí, cuando terminamos la fase de construcción, paramos un momento y hacemos la primera fase de mercado. ¿Cómo funciona? Súper simple. Cogemos la carta de mercado y vemos que tenemos que puntuar las cartas que tienen símbolos descubiertos de monedita de color amarillo y las que tienen monedas encima. ¿Cómo es? Pues sencillísimo. En este caso vemos que tengo descubierta esta de 3, tengo descubierta esta de 3. Me cogeré 6 monedas y me las traeré a mi zona de juego. Aquí con el montón. Imaginemos que es la segunda puntuación. Veis que tenemos aquí este simbolito de monedas encima de cartas. Recordad que conforme a las construcciones de candado, si lo tiene otro jugador o lo tenemos nosotros o como sea, puede ser que para abrir la carta, para poder construir una carta, un jugador necesite una carta que tengamos nosotros. Imagina, por ejemplo, que un jugador construye una carta que necesita de la agricultora. Vemos aquí que nos dice que la agricultora abre el camino a 2 cartas. Imaginemos que es una de esas las cartas que se baja a otro jugador, coge 2 monedas de su reserva y la pone encima de mi agricultora. Pues cuando llega la primera fase de mercado, puntuamos todas las que son amarillas y cogeremos de la reserva tantas monedas como monedas tengamos encima de cartas de candado de nuestra zona de juego. En este caso cogeremos 2 y la traeremos a nuestra zona de juego. Así es como se puntuará. Una vez que se han hecho esas 2 puntuaciones, seguimos con normalidad. Le entregamos al siguiente jugador en el sentido de la aguja de reloj la carta de jugador inicial y se empezará de nuevo fase de reclutamiento, fin de reclutamiento, fase de construcción, mercado si procede. ¿Cuándo sé que produce el segundo mercado? Cuando se han ido agotando todos los montones y ya no queda absolutamente ninguno. Deciros una particularidad. Si por lo que sea, en la fase de reclutamiento, recordad que se pueden coger cartas que están boca abajo y se queda descubierta cualquiera de las 2 cartas de mercado, no se activa la fase de mercado. Se tiene que agotar tanto ese montón como todos los anteriores para que se produzca el mercado. En este caso, ¿qué pasaría con el segundo mercado y por ende el final de partida? Muy sencillo. Veis que tenemos las cartas que estén descubiertas de color amarillo, veis que tenemos las cartas que tengan monedas encima y veis las cartas de color gris. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo mismo. Cartas amarillas descubiertas, pues cogeremos 6 monedas, en este caso que nos traeremos a nuestra zona de juego. Ahora, las cartas que tengan monedas encima, en lugar de cogerlo de la reserva, ahora las cogeremos de la encima de las cartas y las traeremos a nuestra zona de juego. Y en el tercer caso, las cartas de color gris, que tienen monedas de color gris. En este caso nos dará 3 puntos de victoria por cada 2 símbolos de personajes que haya en nuestra villa que tengan este icono. Lo cogeremos a nuestra zona de juego, chimpum. El que tenga más puntos después de esta fase habrá ganado la partida a este Villagers. Y es que el juego tampoco tiene mucho más. Tiene un modo en solitario y, en fin, ¿qué pasa? Daros la opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que decía este Villagers de Hakon Joel Garder, Arrakis Games, Fractal Juegos, Sinister Fish Games. Me encanta el logo de Sinister Fish Games, está súper chulo. 1 a 5 jugadores, partidas de más de 10 años, 30, 60 minutillos. 30 minutos a 2 jugadores, 45 en la normalidad, 60 si uno de los jugadores pues es manco o si, no sé, o es ciego. 60 minutos no he echado nunca a Villager, la verdad. Ni siquiera 5 jugadores. Ni siquiera 5 jugadores. El que lo jugué en una casa rural a 5 jugadores con 3 jugadores que no saben jugar. Ni siquiera así llegamos a 60 minutos. Pero vaya, Villagers viene con fama, y viene con fama de Essen, destacó mucho en la feria alemana, viene de una campaña de financiación súper exitosa de Kickstarter, y la verdad es que cuando te pones a hincar el diente al juego, entiendes por qué esa fama. Es un filler súper sencillo, es uno de esos juegos que merece muchísimo la pena tener en ludoteca como inicio de jornada lúdica o como cierre de la misma.
Media orilla de partida, una regla súper simple, solo tienes que explicarle a los jugadores bien dos conceptos clave, que son el concepto de los candados y el concepto de la concatenación. Una vez que han entendido eso, el resto de mecánicas de juego son súper sencillas, son súper tontas. Tenemos dos fases de mercado, iremos jugando en el sentido de la aguja del reloj, tendremos primero un reclutamiento, después una construcción, una fase de mercado si procede. Lo que es la mecánica es súper tonta. Vamos a empezar por las cosas que me gustan. Vamos a empezar por la fase de reclutamiento. Comenzando por el jugador inicial, podemos coger del camino que está descubierto o del camino que está cubierto la carta que nosotros queramos y traerla a la villa. Aquí es donde entra la primera parte del juego que me gusta, que es el motor de partida, lo que sería incluso el reloj de la propia partida. Ese reloj de partida es que pondremos 6 montones descubiertos, 6 montones cubiertos, y los montones cubiertos, es decir, los que ponemos boca abajo, serán el segundo montón, pondremos la primera carta de mercado, en el sexto montón pondremos la segunda. Conforme vamos cogiendo cartas del mercado descubierto, rellenaremos con cartas del mercado cubierto. ¿Con cuál? Con la que está más arriba a la izquierda de la que se encuentra la zona de juego. Así iremos destapando, 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 hasta que hacemos la primera fase de mercado, destapando, 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 hasta que hacemos la segunda fase de mercado. Tan sencillo como eso. ¿Y cuánto vamos a reclutar? Pues 2 cartas más una por cada icono de comida que tengamos, con un límite de hasta 5. Esto hace una cosa que me encanta, y es que no hace ese super efecto bola de nieve de tengo 8 comidas, cojo 8 cartas, la bajo a mi zona de juego, y ahora te encuentras que llega a la fase de construcción con un abanico de cartas en la mano, que te puedes hacer unos combos bestiales de la hostia. Arregla eso el hecho de poner un límite en 5 cartas, y eso me parece una brillantez. Más cosas que me gustan. En la fase de reclutamiento me encanta que puedas coger de los dos sitios, porque siempre vas a tener una amplia variedad de cosas. El hecho de coger las cartas boca abajo, no sabes lo que va a haber en la carta, pero sí te puedes hacer una idea al ver el grupo de cartas al que pertenece. Si ves que una carta de solitario, sabes que si necesitas una carta de solitario, la vas a ver por detrás. ¿Cuál será? Ah, ahí está ese elemento aleatorio con el que tienes que jugar. Una carta de heno, exactamente igual. Si vas buscando la concatenación de las cartas de heno, ya sabes que tienes que ir buscando ese grupo de cartas. En la fase de reclutamiento hay otra cosa que me encanta, y es la dependencia que tiene de cuando hay más de 4 jugadores, cuando hay 4 o 5 jugadores. Le metes dos mazos adicionales que después tendrán efecto propio sobre la mecánica de la construcción del juego, que ahora hablaré de ella. Simplemente a lo que me refiero es que son cartas que no tienen esa necesidad de construir una carta básica, sino que dependes exclusivamente de lo que te vaya saliendo. Es decir, no es, por ejemplo, un campesino más todo lo que le pone encima al campesino. La base la vas a conseguir, sino que si, por ejemplo, en la cadena es de 4 cartas, las 4 van a tener que conseguirla a través del camino, no descartando la carta en la fase de construcción, como puedes hacer en la mecánica normal de juego. El reclutamiento, una cosa que me encanta, cuando termina el reclutamiento, cuando todos los jugadores han terminado esa fase, entramos en la fase de fin de reclutamiento. Cambia a 2 jugadores, cambia de 3 a 5 jugadores. A 2 jugadores, comenzando por el que no es el jugador inicial, coge una moneda de reserva, salva una de las cartas de las 6 cartas que están en juego. El otro jugador hace lo mismo, salva una, el resto al carrer. Y se rellenan con cartas, no con cartas del camino boca abajo, sino con cartas del mazo de robo. Y eso es una cosa que me encanta, porque no acelera ese final de partida de manera injusta, sino que lo que hace es que vas rellenando, 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 y vas dándole un poquito más de vidilla a lo que sería la mecánica principal del juego. Una vez que ya termina la fase de reclutamiento, entramos en la fase de construcción. Comenzando por el jugador inicial, en sentido de la aguja del reloj, bajamos las cartas. ¿Cómo bajamos las cartas? Pues aquí es donde entran esos dos grandes conceptos que rigen este juego. El primero, los candados y los llaveros. Cuando bajas una carta con llavero, te va a indicar el número de cartas que te va a permitir abrir esa carta que tú acabas de bajar. De tal manera que si, por ejemplo, pone 6, candado con el símbolo 6, es decir, el llavero con el símbolo 6, sabes que hay 6 cartas en juego, que en algún momento, ya seas tú, ya sea otro jugador, va a haber movimiento de moneda, va a haber apertura de candados. Si la carta la tienes tú, la que tiene el candado, simplemente coge de la reserva general 2 monedas y la pones encima de la carta que te abre esa carta que bajas. Si necesitas, por ejemplo, un carpintero naval para construir la carta X, pues cogerías, si está en tu zona de juego, 2 de la reserva general y lo pondrías encima de tu carta de carpintero naval. Si lo tiene otro jugador, ahí es donde tienes que ir pensando ya esas chispas. Es una de esas cosas graciosas que tiene el hecho de que las cartas estén descubiertas cuando vas haciendo la fase de reclutamiento, porque vas quincando lo que van cogiendo los demás jugadores para evitar ese efecto pernicioso de tener que darle monedas a otro jugador, porque no es que tú las pierdas, es que las pierdes y puede que la primera fase de mercado ya el otro coja 2 monedas por esa carta que le acabas de dar, y que encima al final de partida cojo otras 2 monedas por esa carta que le acabas de dar, con lo cual tienes que ir pensando cómo analizar esa estrategia de cómo evitar con los candados, a través de los candados, conseguir tú la mayor cantidad de dinero posible y evitar
darle a los demás jugadores la menor cantidad de dinero posible. Y en el punto extremo, que lo más que tengas que llegar es devolver el dinero a la reserva y que ninguno de los jugadores gane, sino que tú pierdas un poquito. Eso me parece brillante. En cuanto a la mecánica de construcción, ya habéis visto, súper simple, súper sencilla, 2 más 1 adicional por cada icono de casa que tengáis, con esa misma limitación que me parece brillante en cuanto al reclutamiento. No hace ese super efecto bola de nieve debajo 18 cartas. Me gusta mucho también el hecho de que puedas conseguir hasta 3 cartas básicas que te traes a tu zona de juego. Son cartas que no te van a aportar nada más allá de poder ponerle cartas encima y de que adicionalmente para algunas cartas grises te aporten puntos de victoria adicionales al final de la partida. Y tiene esa concatenación, esa primera fase para la concatenación. Me gusta mucho que no te computen a efectos de construcción, es decir, si yo puedo construir 2 cartas porque no tengo ningún icono de casa, que sean 2 más las 3 que pueda bajar por ronda descartando cartas de la mano. Me gusta mucho esa mecánica, cómo está hilada, el hecho de las cartas que te la vas jugando desde el principio de la partida, de decir, vale, pues me ha salido esta carta que es el final de la cadena, voy a ir buscando a lo largo de la partida pues las 3 cartas que me quedan para ir construyendo esa cadena. Imagínate que no te sale, imagínate que te la levantan, pues esa carta no se te queda en la mano de manera estúpida, puedes descartarla para conseguir cualquiera de las cartas básicas. Hasta eso está pensado en la mecánica de juego. Me parece una brillantez con una cosa súper sencilla, ya os digo. El tema de la construcción, lo primero, lo que yo os he dicho, el tema de los candados. Lo segundo, la concatenación. Esa necesidad imperiosa que tienes de seguir el orden del juego, porque si no, no puedes bajar las cartas. Esas cartas especiales, que no las he explicado en la explicación de las mecánicas, pero simplemente son cartas que te van a romper lo que sería la mecánica principal del juego. Si tú tienes que seguir un orden en la construcción de las cartas, pues hay algunas cartas, como el monje, como el aprendiz, que te van a romper ese orden. Puedes robarle carta a un jugador, meter una carta de las especiales en el mazo del otro jugador y tú utilizas la carta que le robas para ponerla dentro de lo que tú necesitas. Puedes utilizar una carta como intermedio siempre que no tengas la carta que necesitas. Es decir, pequeñas cartas que no te van a dar nada per se, pero que te abren el camino a que tengas una buena puntuación. El tema de las concatenaciones que más me gusta, pues el tema de que las cartas van subiendo de valor paulatinamente. Es decir, una carta te puede dar la primera 2 puntos, la siguiente 4, la siguiente 8 y la siguiente 20. ¿Qué pasa? Que si te quedas en el que te da 8, pues sabes que te va a dar 8 puntos de victoria, pero sabes que cuantas más cartas pongas dentro de la cadena, más puntuación vas a conseguir en las fases de mercado. Tan sencillo como eso. La fase de mercado, ¿qué me gusta? Pues la primera, esa fase de mercado que se da cuando se acaban los 2 primeros montones de juego, esa puntuación que tienes, que serán todos los redondeles amarillos, más aparte las monedas que tengas encima de las cartas, no esperes conseguir una gran cantidad de puntos de victoria y de monedas en esa fase. ¿Qué vas buscando? Conseguir todo el dinero que te sirva para el resto de la partida, no pasar penuria, no tener que pagarle dinero a la banca, no verte asfixiado y no poder utilizar cosas porque te falta dinero para pagarle a la banca o para pagarle a otro jugador. Eso está súper chulo. Esa mecánica me gusta mucho, el hecho de ponerlo en la segunda, de no hacer, por ejemplo, como sería en el 3 y en el 6, sino hacerlo en el 2 y en el 6. Consigue dinero. Si te llevas algo de puntillo de victoria adicionales, eso no pide pan, déjalo ahí. Pero que sepas que al final de la partida, el dinero que vas a conseguir en la ronda segunda es lo que vas a utilizar hasta que termine la ronda sexta y por ende acabe la partida. Me parece muy chulo. El tema de puntuación final de partida, ya habéis visto, súper simple. Pegas que tiene el juego para mí, tiene alguna peguilla. Primero, el arte me parece bonito, pero insultantemente espartano. Me parece un juego demasiado minimalista en cuanto al arte. Las ilustraciones son pocas, chulas, pero inmersión temática cero. O sea, pensad que es un juego abstracto de cartas, no tiene nada más allá de eso. El juego escala muy bien a cualquier número de jugadores, tengo que decirlo. Realmente a 2 jugadores lo único que cambia es que tendrás 4 cartas en cada uno de los montones de camino boca abajo y que tendrás esa pequeña modificación en lo que sería la fase de reclutamiento. El ponerla cada jugador pone una moneda y el resto se va al carré. No hay mucha más modificación en cuanto a la mecánica de juego a 2 jugadores y que no tendrás las cartas de 4 o 5 jugadores que se irán aparte. Pero quitando eso, no, para mí escala bien al número de jugadores. Peguillas que le veo. Es un juego que ayuda mucho, mucho, mucho conocerlo. Conocerlo en el sentido de ver cuáles son los combos de las cartas, ver hasta dónde están las limitaciones, el hecho de contar las cartas. Si ves que, por ejemplo, si tú sabes que hay que... me lo invento. Si sabes que hay dos prospectores en toda la baraja, si ya han salido los 2, sabes que olvídate del combo ese. Con lo cual es cierto que es un juego que si bien la curva de aprendizaje es mínima, solo tienes que conocer bien y controlar bien esos 2 conceptos, el concepto de concatenación de construcciones y el concepto de los candados y los llaveros. Si tienes eso claro, tienes el 80% del juego. Pero ¿qué pasa? Que ese 20% adicional que te va a dar esa ventaja sobre los demás jugadores va en consonancia con lo mucho que le hayas jugado o lo mucho que te hayas estudiado las combinaciones de las cartas y cuántas cartas hay de cada tipo.
mitiga el efecto azar de lo que te va saliendo en el camino, tanto boca abajo como boca arriba, mitiga el efecto de que te roben las cartas que tienes y que sepas cómo quitártelas de encima rápido para traerte a tu zona de juego los aldeanos básicos. Es decir, el conocer el juego es verdad que te da una mayor ventaja respecto de los jugadores que su primera, su segunda partida o que directamente no se han estudiado el juego porque no les da la gana, porque muy bien que hacen. Quitando eso, Villagers es un buen juego, me parece muy buen filler. Está muy entretenido, vale 4 perras, vale menos de 20 euros, no sé exactamente cuánto vale de PvP, pero menos de 20 euros seguro. Y menos de 20 euros por un juego que le vas a dar esta caña, créeme que está muy chulo. Otra peguilla que tiene para mí es el tema de que es lo que es. Es un juego muy simple, es un juego que en casi todas las partidas que vais a jugar sale el gruesísimo de las cartas que tiene. Con lo que muy probablemente más tarde más temprano se os va a hacer un poco repetitivo, se os va a hacer un poco cansino. Expansiones no sé si tiene, no sé si le van a sacar, pero si le van a sacar me da miedo una cosa, y es que el juego está perfectamente hecho. Le pasa un poco, salvando las brutales distancias, como a Fantasy Realms. Fantasy Realms es un juego que es un círculo cerrado perfecto, donde cada carta tiene una conexión perfecta con otra carta. Aquí pasa lo mismo. Aquí cada grupo de cartas tiene su conexión perfecta entre sí, sus concatenaciones en cuanto a los candados y los llaveros están perfectas unidos entre sí. No sé cómo le irá a meterle o mazos adicionales o cartas adicionales dentro de los mazos. No sé si romperá lo que sería el esquema perfecto que tiene el juego. Es un esquema perfecto dentro de lo que es per se, pero es un esquema que se os va a quedar corto a lo largo de darle muchas partidas. Y ya os digo, cuando este juego de media hora, 3/4, chispa arriba, chispa abajo, es muy fácil que dentro de un inicio o de un fin de jornada lúdica este juego se acabe quemando un poco. En ese sentido, otra pequilla que tiene para mí. Pero quitando eso, para mí Villagers me ha parecido muy buen filler, me ha parecido muy entretenido, tiene muy buen precio, y para lo que es todo el mundo con el que le he jugado se le ha pasado bien, le ha divertido, le ha entretenido. Ya os digo, el concepto que más le ha costado ha sido el tema de concatenar y el tema de las 3 posibilidades dentro de los candados, pero una vez que han pillado la mecánica, a ver quién consigue más puntos, al cholón, no se hace un efecto bola de nieve por esas limitaciones que tiene de 5 en reclutamiento y de 5 en construcción, y viendo cómo va el mercado, pito flauta, me bajo esta, me hago mi motorcillo de puntos y chimpum. Qué cosa tan simple, qué bueno es lo sencillo. Por lo demás, cosas que queréis decirme, aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana, como siempre. Si el juego os ha gustado, si el juego no os ha gustado, si creéis que algo de lo que digo parece una soberana tontería, cosa que yo también entendería. Si os gusta mi pijama, lo que queráis, me lo dejáis aquí abajo, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.